Reacciones de líderes de distintas partes del mundo han provocado las revelaciones de los llamados Pandora Papers. En ellos también se menciona, como sabemos, al presidente Sebastián Piñera por su presunta relación en la compraventa de la minera Dominga. Queremos conversar sobre qué es lo que trae este caso, cómo se podría regular, mejorar la regulación en materia de transparencia, y tomamos contacto con la directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Janet von Wolfendorf. Trato, pero no lo logro, Janet. Muchas gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, no sigo siendo la directora ejecutiva, soy su fundadora del Observatorio de Gasto Fiscal, pero lo entregué a una nueva generación, Matilde, tengo que declararlo. Muy bien. Así que muchas gracias por la invitación. Janet, ¿cuánto daño a la fe pública hacen las revelaciones de lo que hemos visto en estos llamados Pandora Papers? Mira, yo creo que quiero tomar el punto positivo de los Pandora Papers, la revelación quizá más grande que se ha hecho de millones de documentos provenientes de 14 oficinas que gestionan empresas en paraísos fiscales. Lo positivo de eso es cómo reaccionamos a eso y cómo pongamos ahora el esfuerzo y nuestra energía en mejorar nuestra regulación en materia, por ejemplo, beneficiarios finales, en materia de cascadas de empresas y transparencia del sector empresarial en general. Entonces, ¿cuánto daño a la fe pública hace eso? Yo creo que el daño público a la fe se hace cuando no hay reacciones positivas en materia de regulación sobre esta información, más que sobre la información misma, sino ahora se espera un actuar y también algunas reacciones de los empresarios que no pueden restarse aquí del debate. Sin duda. Ahora, a partir de eso, por ejemplo, se está retomando la discusión del registro de los dueños finales de las empresas. ¿Por qué es importante que porque estaban regulándose a raíz de las compras públicas, las empresas que participan en compras públicas? Pero ¿por qué es importante regularlo para todo tipo de empresas? Es importante porque no solamente cuando se hace una compra pública hay que saber quién está detrás finalmente de la compra, sino, por ejemplo, quién es el dueño final de un terreno. Cuando el plan regulador cambia y aumenta considerablemente el valor de un terreno y nadie sabe quién se beneficia finalmente, que podría ser el hermano o quizá la misma autoridad a través de una sociedad que podría estar constituido fuera de Chile y que tiene a esta autoridad como beneficiario final, por ejemplo. Entonces, no solamente tampoco de terrenos, se trata de una necesidad para, en general, mejorar el trabajo de la UAF en materia de lavado de dinero, hacer un seguimiento a los dineros del narcotráfico y combatir la evasión, la ilusión de impuestos a través de estructuras complejas piramidales que en Chile todavía no tienen la regulación adecuada tampoco. Ahora, Janet, en este tema de los beneficiarios finales, ¿por qué ha sido tan difícil legislar en nuestro país sobre ese tema? ¿Cuáles son las mayores barreras que presenta el sector privado, sobre todo? En septiembre salió recién un informe internacional sobre Chile que dice que nosotros no cumplimos el estándar OECD en materia de beneficiarios finales. Eso nos debe doler. Y vemos también la última reforma tributaria, la quiero mencionar, Matilde, porque la reforma de este ejecutivo suavizó exigencias a trusts, justamente a figuras jurídicas en su exigencia de entrega de información. Yo entiendo que se trata de exigencias que hoy día están en revisión en el Senado, pero eso pasó algo colado. Entonces, cuando vemos que en vez de avanzar hacia un registro de información, ojalá público, sobre quiénes son los ojos finales detrás de una empresa para hacer que la empresa actúe más responsablemente, para prevenir conflictos, en vez de eso hemos visto pequeñas mermas incluso en la legislación, empeorando la legislación que hizo la reforma 2014 en materia de entrega de información sobre trusts. Y eso es importante porque lo quiero poner en un contexto un poco más amplio, Matilde.
cuando hoy día estamos en un momento que se pregunta cómo hacer que el capitalismo aporta más a la sociedad y cómo hacer que finalmente sea sostenible. Sin duda tenemos que abordar la pregunta sobre la excesiva concentración de poder a través de cascadas que hace aumentar el poder ya concentrado y tenemos que enfrentar la pregunta qué hacer cuando cada vez más poder y dinero se sitúa fuera de legislaciones. Entonces va más allá de la necesidad de regular en Chile los beneficiarios finales, sino se trata en general en repensar con calma pero urgencia cómo hacer que no hay incentivos para estar en paraísos fiscales que son prácticamente imposible de evitar, porque algún país subdesarrollado siempre va a ver que va a ofrecer algo contra una suma importante de dinero a un grupo que quiere esconder orígenes de dinero. Entonces, pero en eso, Janet, los paraísos fiscales no son ilegales. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tendría que hacer la regulación de un país para que sus connacionales tuvieran más dificultades para crear sociedades en ese tipo de países? Primero, sin duda, hay que tener el registro de beneficiarios finales que establezca multas severas en caso de no informar cuando alguien esté, por ejemplo, en los British Virgin Islands o Samoa o los Seychelles, en algún paraíso fiscal, según una definición que también no está tan clara en definir, pero hay que encontrar una definición de paraíso fiscal según la información que entregan estos territorios. Y después, cuando alguien esté en un territorio que es riesgoso porque no entrega o intercambia adecuadamente información con otras autoridades de otros países, uno podría establecer un cierto régimen que hace difícil a esta persona operar en el territorio nacional o que le hace más costoso. Eso me parece importante, igual como poner el debate en los trusts mismos. Y la pregunta que se levantó con los Pandora Papers y justamente el caso que tú mencionaste de nuestro presidente de la República sobre qué hacer para repensar la forma de impuestos de estos trusts en el sentido de no permitir que pueden ser un vehículo que evite el impuesto a la herencia. Bueno, porque también se abrió otro tema con esto de la sociedad de los hijos del presidente, que es precisamente como 4 personas que no tienen de por sí actividad económica que les permita tener ese patrimonio, cómo llegan a ello, si se hace un traspaso, si es en ese traspaso tuvo que haber pagado un impuesto a la herencia, un impuesto tal vez a donaciones. Esa figura tampoco está clara. Acá, en el caso de nuestro presidente de la República, no quiero pronunciarme porque falta información. Supongo que los impuestos hayan sido pagados y todas las sociedades están debidamente declaradas, porque hoy día el Servicio de Impuesto Interno exige información sobre los trusts y los beneficiarios de los trusts constituidos afuera. Claro, pero una pregunta, Janet, por ejemplo, o sea, una de las, entre comillas, facilidades de los paraísos fiscales es que no se logre rastrear al beneficiario final o al dueño. Por lo tanto, si se hace un registro, ¿ya de por sí no podrían operar ahí? En general, todos los trusts tienen beneficiarios finales y esto deberían informarse. Entonces, cuando se crea un registro de beneficiarios finales en Chile, también deberían informarse los beneficiarios de estos trusts estén constituidos en el territorio que estén. Y cuando no se informa, deberían establecerse multas considerables que, por ejemplo, en el caso de Portugal, para su nueva legislación de beneficiarios finales, llegan hasta pérdida de ciertos beneficios tributarios y castigos tributarios en general para quien no entrega adecuadamente la información. Y eso es importante, pero no solamente prevenir que se haga abuso, sino ojalá podemos tomar este caso de forma positiva para repensar nuestro esquema de herencias, de nuevo considerando que nuestra meta también debería ser
no llevar los notcos y emprendimientos nuevos a formar sus holdings afuera, sino necesitamos holdings en Chile también, y incentivos para eso. Pero a mí me parece que en el siglo XXI no podríamos permitir que la legislación de los trusts, que hoy día es sumamente legítimo, acorde a la ley chilena, un trust afuera también, pero yo creo que es el momento para repensar que estos trusts podrían pagar un impuesto, que la persona jurídica pague un impuesto tal como está, por ejemplo, estipulado en el caso de Inglaterra o en Alemania, justamente para evitar que los trusts sirven como vehículo legal para crear feudos, patrimonios feudales como en la antigua aristocracia, que se eternicen, porque eso finalmente no es democrático y lleva a poder excesivo sobre la democracia, afecta a nuestra democracia misma. Y lo digo, Matilde, con un cierto conflicto de interés que tengo, porque mis hijos de alguna manera también van a ser el día de mañana beneficiarios de una sociedad extranjera, y a mí me encantaría que exista otro régimen para este caso cuando yo me muera, y que haya un pacto que permite que esta figura pagan un impuesto como corresponde, y que quiero agregar, ojalá que no vaya al fisco hasta que no se haya modernizado, sino que lo que es este nuevo impuesto a la herencia que se podría establecer vaya a un fondo que reinvierte en la economía y que podría quizá pagar herencias universales a los chilenos, que en su mayoría justamente no tienen herencias o muy poco en materia de activos financieros. Bueno, eso es bien importante lo que tú dices, Janet, porque no estás hablando desde fuera, sino que tú misma, el patrimonio de tus hijos es el que tal vez se podría haber limitado si efectivamente sale una ley como esa, pero es lo correcto. Esa es la postura. Eso es mi postura, y lo tengo conversado en casa también. Muy bien. Si están de acuerdo, no es el punto, pero me parece, tomemos el caso de los Pandora Papers, esta tremenda investigación periodística que se ha hecho, sí, como caso para bien, y según cómo se reacciona desde la CPC, desde la SOFOFA, desde la moneda o desde el Congreso sobre este caso, así se va a recordar y así va a quedar como registro para la confianza ciudadana. Janet, y para terminar hablemos de las cascadas, porque bueno, tuvimos este tremendo caso Cascadas y parece que a partir de eso tampoco hubo una regulación suficiente, porque ahora que estamos viendo en los Panama Papers y también en el caso del presidente Sebastián Piñera, hay una infinidad de sociedades que hace muy difícil hacer el seguimiento. ¿Qué sería lo recomendable para este tipo de sociedades, de acuerdo, por ejemplo, a la legislación internacional? Yo creo que hay que volver a Roosevelt y su New Deal, o ni siquiera tan atrás. Hay que mirar, por ejemplo, Israel y su legislación sobre las cascadas y la concentración económica de manos de grupos empresariales. Pienso que los grupos empresariales necesitan mucho más atención. En Chile también, la mezcla de negocio productivo con medios, la mezcla de negocio productivo con financieros, y todo a través de cascadas que amplían un poder ya excesivamente concentrado que llevó a Israel a legislar y establecer un plazo de 6 años para la empresa listada en bolsa para reducir las cascadas a 3 niveles. A mí me parece esto debería ser algo pragmático a debatir, ojalá implementar en Chile para todas las empresas de cierto tamaño, igual como nuevas exigencias de transparencia, ojalá, para que esta empresa tengan un incentivo adicional a entregar más valor a su entorno, a sus comunidades, a sus empleados, y no piensen solamente en el corto plazo,
y su beneficio de accionista, que además amplían con lobby a través de empresas muy poderosas o amplificadamente poderosas a través de sus cascadas. Entonces, estos son temas que deberían estar en el debate y me encantaría de nuevo que los gremios empresariales también se pronuncien sobre eso y que dejemos de hablar de buenas prácticas que son importantes, pero que vayamos a los temas de fondo, cómo queremos que nuestra economía se desarrolle, evidentemente más innovador y menos concentrado, y ahí la regulación de las cascadas empresariales y de los beneficiarios finales, también el tema de herencia van a ser clave, junto con, lo quiero volver a decir, ojalá mayor venture capital y algo que atrae y hace que empresas como Notco u otros quedan en Chile y no se vayan para afuera. Muy bien, Janet, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Vamos a ver cuánto avanza la legislación, al menos en el tema de los beneficiarios finales, que ya se comenzó la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta ahora son las 7 de la tarde con 45 minutos. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.